Seguinos en las redes. FM Vínculos 897. Bueno, continuamos la entrevista con Silvia, recordándonos que ella fue la directora de la Escuela Virgen del Rosario y continúa siendo una figura relevante y clave en la construcción de memoria activa y en la lucha de justicia en el caso de Joana Chacón. A más de una década de la desaparición y el femicidio de Joana Chacón y de la comunidad de La Valle y organizaciones sociales lograron que el 4 de septiembre sea oficialmente declarado el Día Provincial en Memoria de Joana. ¿Qué significa? Te queremos preguntar esto, porque el nombre ha cambiado a partir de este nuevo proyecto. ¿Qué significa que las jornadas a nivel educativo en todos los niveles de la provincia lleven el nombre de Joana? ¿Cuál es el impacto? Bueno, les cuento un poquito desde el principio porque la historia se va perdiendo, ¿no? Lamentablemente vamos perdiendo la memoria, por eso es que se nos repiten las historias social, culturalmente, aunque sean las peores y las volvemos a repetir. En el año 2012, cuando desaparece Joana, era una desesperación total en la escuela y todo el tiempo estábamos pensando cómo generar movilización social, cómo generar que llegáramos a un juicio, cómo generar, porque esto no se da desde la mano del Estado y te va conduciendo a que uno llegue a lo mejor para esa persona que no está, ¿no? Al pedido de justicia, al reclamo. Es sobre la idea que tienen algunos o algunas personas y se me ocurre en el año 2014 decir, bueno, ¿por qué no hacemos una ley provincial para que en las escuelas primarias, secundarias, terciarias, universitarias, o sea, en todos los niveles y modalidades, se estableciera como día provincial en memoria de Joana? Esa fue mi idea. Para eso hice un proyecto que presenté a la legislatura, año 2014 estoy hablando, ¿no? En la legislatura y en la Dirección General de Escuela. Para elaborar este proyecto tomé 3 leyes: la ley de trata, la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes y la ley de violencia hacia las mujeres. Yo les resumo un poco los nombres porque son bastante largos. Entonces se aprobó tanto en la legislatura como en la Dirección General de Escuela, que en ese momento se hizo un paquete de actividades. Yo seleccioné de estas 3 leyes que nombré el articulado que me parecía más factible de tratar en los niveles educativos, y salió la ley de las 4C, Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana. En ese momento se llamó así, y la idea era que el 4 de septiembre, día de la desaparición de Joana, se tratara en todos los niveles educativos estas 3 leyes de trata, vuelvo a repetirlo, la ley de trata, la ley de derechos de niños, niñas y adolescentes y la ley de violencia hacia las mujeres, para como forma de prevenir, ¿no? De prevención de la violencia de género, de conocimiento de docentes y familias sobre los derechos que debíamos defender y cómo llevarlos a cabo. Bueno, se aceptó, se hizo esta ley, la 8726. Si me equivoco, corríjanme porque por ahí se me confunden los números, hace ya muchos años. Y como yo vi en el transcurso del tiempo que esta ley iba perdiendo fuerza, ya en los últimos años la Dirección General de Escuela no mencionaba el nombre de Joana. ¿Y por qué es importante tener en cuenta quién desapareció, por qué se hizo la ley? Para que no vuelva a pasar. No es casualidad que todos los años que se trata esta ley en los distintos niveles educativos aparecen casos de vulneración de derechos, sobre todo de violencia de género. Entonces, hay que seguir insistiendo con esto porque no hemos terminado con el flagelo. Al revés, está increyendo porque no sé si crece, pero sí las denuncias son las que crecen, ¿no? Se visibiliza, las mujeres se animan a denunciar porque se sienten escuchadas y avaladas por leyes como las que yo estoy nombrando. Bueno, con el transcurrir del tiempo, a mí se me ocurre escribir un libro porque veía que todo esto de los derechos está así como tomado con alfileres, y entonces dije, vamos a tener que cambiarle el nombre a la ley, porque la ley de construcción de conciencia ciudadana
no es suficiente, hay que nombrar a alguien, como ya habían aparecido la ley Micaela, la ley Lucio, la ley Sofía, y entonces, ¿por qué no la ley Joana a nivel provincial? Bueno, yo ya no dirigía ninguna escuela, no tenía sello que me avalara, y entonces le pedí al municipio de Lavalle, específicamente a la Dirección de Género y Diversidad, donde está Fabiana Denmani, que es una colaboradora y una hacedora fundamental para los derechos de niños, niñas y adolescentes, y sobre todo de la mujer. Y entonces ellos, como municipio y dirección, presentaron una nota. Presentamos desde el NUM, desde el Ni Una Menos, que es un grupo al que yo pertenezco, y salió el tema de la ley. Justamente lo que queríamos era que saliera antes de este próximo 4 de septiembre, que se recuerda un nuevo aniversario. No solamente para no perder la memoria de que esta niña, que hoy estaría en una edad maravillosa, disfrutando de un montón de cosas. Quiero aclarar que Joana quería ser abogada, por supuesto le cortaron las alas con todo esto. Podría haber sido una estudiante de una hermosa universidad pública, pero bueno, no la dejaron. La violencia machista la mató. Entonces, este nuevo nombre de la ley es justamente para eso, para que no pasen más estos casos, para que no haya más Joana Chacón. Recordar a Joana es recordar que la violencia no debe existir, es recordar que las mujeres tenemos voz, tenemos voto, tenemos un montón de derechos, en muchos casos muy vulnerados, y que hay que cambiar toda esta perspectiva que tenemos. Bien, Silvia, pensando en todo esto que hay que cambiar, y tan claramente has definido las posiciones de los actores y las actoras sociales y las instituciones, y lo que se va perdiendo, como bien aclaraste, pensando en todo esto y en tu trayectoria como docente, que ya mirás todo esto de otro lugar, ¿qué crees que deberían implementarse en las políticas públicas para evitar esto que vos decís, otros casos como el de Joana? ¿Qué estaría faltando? Falta prevención. Yo creo que nosotros digo, porque yo me siento parte del sistema educativo, aunque ya no lo soy, hace muchos años que estoy jubilada, pero todavía doy charlas en la Universidad Nacional de Cuyo, en escuelas secundarias cuando me llaman. Bueno, a donde me llamen yo estoy. Ad honorem, por supuesto, y me encanta ir y participar porque, bueno, todavía siento que soy docente, y me parece que estamos fallando en la prevención. Y la prevención se logra hablando de los temas, tocando los temas, por más que sean muy urticantes, porque para muchos y muchas son urticantes algunos temas. Entonces hay que instalarlos en las familias, hay que instalarlos en las escuelas, y las docentes no deben tener miedo de tratar estos temas. Es increíble cómo, yo creo que lo dije al principio, cómo salen mujeres con derechos vulnerados y algunos niños también, desde el seno familiar directamente, cuando se tocan estos temas. La desaparición y muerte de Joana ha sacado a la luz montones de aberraciones cometidas durante muchos años, y sobre todo en el seno familiar o cercano, ¿no? Suelen ser los más cercanos a la familia los que tienen acceso a cometer estas terribles vejaciones y hasta llegar a la muerte o al asesinato de niñas y de mujeres, porque no se habla de esto. Entonces hay que enseñarles a niños y niñas que deben prevenir cuando algo está pasando raro, que deben poder contar con sus familias para poder relatar qué es lo que les está pasando, detectar cuando están corriendo peligro, no tener miedo a esto, ¿no? Es terrible sentir. Yo he estado en una fiscalía donde he
me ha tocado esperar en un escritorio por esto de Joana y al lado escuchar a una mujer que estaba relatando cómo su marido le pegaba y la persona que le estaba haciendo la entrevista o que le estaba haciendo las preguntas, preguntarle, bueno, pero ¿usted qué hizo? Esto que nosotros ya sabemos que no debe hacerse, yo creo que todavía no está totalmente interiorizado en las personas que están encargadas de todo este sistema, que es una serie de engranajes que debe tener perspectiva de género, y aún no lo logramos del todo. Sí, lo podríamos sintetizar en la implementación de la ESI, ¿no? De la ley que genera estos espacios. ¿Cómo? Totalmente. Claro, totalmente. Genera estos espacios de prevención, de información, de acompañamiento, y bueno, y la verdad que está costando mucho, ya que luchar mucho por la implementación y para que realmente se le dé el lugar que el espíritu de la ley tiene. Totalmente, sí, yo he estado como directora cuando se empezó a implementar la ley, y me parecía maravilloso lo que se trataba, los contenidos que se trataban desde el jardín hasta el 7º año. Hicimos participar a las familias, había familias reticentes que no querían, les parecía que estaban como enseñándoles a sus hijos algo que no podían saber todavía, y todo lo contrario, los chicos lo saben, y lo saben por una vía que no corresponde, lo saben distorsionadamente. Bueno, la ESI es fundamental. Y hasta que no se implemente desde el principio en el sistema educativo, debería ser en la familia. Pero bueno, hay familias que no tienen todavía los medios o que no se animan. Entonces, dejen a la escuela cumplir con su rol de educar. Y esto es importantísimo para salvar vidas, nada más y nada menos. Sí, claramente, esto que decís es fundamental, y desde este espacio y desde muchos espacios, desde los institutos de educación superior, estamos trabajando para la implementación de la ESI, porque el nivel superior también, nosotros nos encontramos con estudiantes que no han tenido ESI, que se están formando, por ejemplo, de enfermeras, de docentes, y es muy importante que puedan tenerle estos elementos para poder justamente detectar, formar. Vamos terminando esta entrevista, y por último preguntarte qué significa para vos y para la comunidad que Joana aparezca recordada en los actos, en murales, en producciones estudiantiles, en programas, en materiales. ¿Qué significa en particular para vos esto? Bueno, en particular significa que esa vida se perdió, no fue en vano, ¿no? Es muy duro decirlo, porque la verdad que tenga que desaparecer o morir 2 mujeres para que los demás aprendamos es terrible, no debería ser así. Pero bueno, como tantos hechos históricos, creo que Joana y Soledad son un ícono, como otras mujeres, otros niños y niñas que han sufrido medianamente la misma historia y que deben servir y deben estar en nuestra memoria para que no vuelva a pasar lo mismo. Siempre estar alerta, y como para mí el estandarte es la palabra prevención. Hoy es la palabra prevención, porque no la hemos tenido, la prevención. Yo hace ya muchos años que estoy jubilada, pero sigo viendo medianamente las mismas cosas. Y además, esto del cuestionamiento de la ESI me parece una locura. Y bueno, algunos tendrán sus fundamentos basados, no sé en qué teorías religiosas o qué sé yo, pero que no aportan absolutamente nada al bienestar de niños, niñas y adolescentes. Bueno, Silvia, agradecerte muy especialmente por acompañarnos en este programa tan especial. Esperamos con Lili que este programa llegue a varias escuelas del departamento, de la zona. Y bueno, y la verdad que todos y todas queremos una Silvia Minori en la comunidad, ¿no? Que tenga tanta claridad en la lucha, en las convicciones y en la defensa de los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes. Te mandamos un beso grande, muchas gracias y bueno, seguimos en contacto.
Gracias, chicas, gracias a ustedes por el programa que hacen, por la lucha que llevan también cotidiana con sus estudiantes y bueno, a no bajar los brazos, ¿no? En una de esas algún día venceremos y no habrá más muertas por violencia de género. Esperemos. Bueno, gracias, un abrazo enorme y muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Un abrazo. Sí, igualmente. Chau, bueno. chau. Y hoy, en este 4 de septiembre, también nosotros queremos decir que tenemos memoria y decíamos Joana Chacón, presente y memoria siempre. Muchas gracias y hasta nuestro próximo encuentro. Vínculos, la radio de IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontralos también en Spotify y Google Podcast.